Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Si te gusta estar al día con las últimas noticias de tus celebridades favoritas, este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Ander Zell, y más específicamente, de su reciente respuesta a las acusaciones de separación que han estado circulando. Y créanme, su respuesta es algo que los dejará, bueno, boquiabiertos. Antes de que nos sumerjamos en todos los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que le den al botón de suscribirse aquí abajo. No se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones y sean los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el fascinante universo de las estrellas. Ahora sí, vamos a ello. Hemos sido testigos de cómo las redes sociales y los medios de comunicación a menudo se alimentan de rumores y especulaciones, especialmente cuando se trata de la vida privada de figuras públicas tan queridas como Ander Zell. En las últimas semanas han surgido innumerables titulares y discusiones sobre una supuesta separación, rodeando a la popular actriz turca y a su pareja. Las redes se inundaron de rumores, con detalles que iban desde lo más sutil hasta lo más escandaloso. Los fans, como siempre, preocupados y ansiosos por saber la verdad, han estado pendientes de cada detalle. Se han compartido supuestas pruebas, se han hecho eco de fuentes cercanas, y el revuelo ha sido considerable. La presión mediática y la curiosidad del público pueden ser abrumadoras para cualquier persona, y más aún para alguien que está constantemente bajo el foco de las cámaras. Vimos cómo se analizaba cada una de sus publicaciones, cada gesto, cada aparición pública, en busca de una señal, de una confirmación o de una negación a estas persistentes acusaciones. Algunos argumentaban que el silencio de Ander era una confirmación tácita, mientras que otros defendían su derecho a la privacidad y esperaban una declaración oficial. Era un torbellino de información, a menudo contradictoria, que dejaba a muchos con más preguntas que respuestas. Pero ahí es donde entra en juego la resiliencia y la inteligencia de Ander Zell. Cuando la presión alcanzó su punto álgido y los rumores amenazaban con eclipsar su trayectoria profesional y personal, Ander decidió romper su silencio. Y no lo hizo de cualquier manera. Su respuesta, publicada a través de sus plataformas oficiales, fue tanto estratégica como impactante. En lugar de entrar en detalles escabrosos o en un intercambio público de acusaciones, Ander optó por una estrategia de claridad y firmeza, sin dejar espacio para la ambigüedad. Lo que más llamó la atención fue su enfoque en la verdad y en la protección de su espacio personal y el de sus seres queridos. No se dedicó a desmentir cada rumor específico, sino que emitió un comunicado general pero contundente que abordaba la raíz del problema, la invasión de la privacidad y la difusión de información falsa. De hecho, la forma en que manejó la situación es digna de análisis. En un mundo donde la respuesta inmediata y a menudo impulsiva es la norma, Ander demostró una gran madurez. No se dejó arrastrar por la marea de especulaciones y, en cambio, eligió el momento y la manera adecuada para comunicarse. Su comunicado, lejos de ser una defensa acalorada, fue un mensaje mesurado pero directo. Ella enfatizó la importancia de la veracidad de la información y cómo las noticias falsas pueden tener un impacto devastador en la vida de las personas. Subrayó que si bien está acostumbrada a estar en el ojo público, hay límites que no deben cruzarse, especialmente cuando se trata de su vida privada y la de su familia. Lo que realmente la hizo destacar fue la forma en que convirtió una situación potencialmente negativa en una oportunidad para educar y concienciar a sus seguidores y a la opinión pública en general. Ella no solo habló por sí misma, sino que también abogó por un periodismo más responsable y un comportamiento más ético en las redes sociales. Imaginen la presión que debió sentir. Ver cómo se inventan historias sobre tu vida, cómo se especula con tus relaciones más íntimas, y tener que decidir cómo reaccionar sin empeorar las cosas. Muchísimas celebridades, ante un torrente de rumores, suelen caer en la trampa de responder a cada una de las acusaciones, lo que a menudo les da más aire a los rumores. Pero Ander, con su respuesta, pareció estar por encima de todo eso. No se victimizó, no atacó, sino que sentó un precedente. Dijo básicamente: esto es lo que está pasando, esta es mi posición, y espero que respeten mi privacidad y busquen la verdad. La elegancia con la que manejó el asunto, manteniendo la compostura y la dignidad, es lo que la ha dejado a muchos boquiabiertos. La clave de su éxito en esta situación radica en varios aspectos. Primero, la autenticidad. Su mensaje es ese.
Sintió genuino, como si viniera directamente de su corazón. Segundo, la fuerza. A pesar de la aparente fragilidad que a veces se asocia con las figuras públicas, Ande demostró una gran fortaleza interior y una clara determinación para protegerse. Y tercero, la visión. No solo se enfocó en el problema inmediato, sino que también envió un mensaje más amplio sobre la responsabilidad en la era digital. Además, no podemos ignorar el impacto de estas acusaciones en la imagen pública de una celebridad. Los rumores de separación, si no se manejan adecuadamente, pueden dañar la reputación, influir en las oportunidades profesionales e incluso afectar el bienestar emocional. Ande Ercel, al abordar la situación con esta entereza, no solo aclaró su posición, sino que también reafirmó su control sobre su propia narrativa. Ella demostró que no es una marioneta de los rumores, sino una mujer fuerte y decidida que sabe defenderse. La forma en que formuló su respuesta, evitando ser demasiado específica para no dar más detalles de los necesarios, pero a la vez siendo lo suficientemente clara para que no quedaran dudas, fue magistral. Es esa habilidad para navegar aguas turbulentas con gracia y aplomo lo que realmente la distingue. En un mundo donde la atención mediática puede ser efímera y a menudo sensacionalista, su respuesta ha sido un soplo de aire fresco, un recordatorio de que la verdad y el respeto son fundamentales. Siendo honestos, muchos esperábamos una respuesta más directa, tal vez un poco más emocional. Pero Ande nos sorprendió a todos con su enfoque medido y profesional. No se rebajó al nivel de los chismes, sino que elevó la conversación. Fue un recordatorio de que las celebridades son personas con sentimientos, con vidas privadas, y que merecen el mismo respeto que cualquier otro individuo. Su respuesta resonó profundamente con sus seguidores, quienes la apoyaron incondicionalmente, aplaudiendo su valentía y su manera de proteger su vida. Los comentarios en sus redes sociales y en las plataformas de noticias se llenaron de mensajes de admiración y respaldo. Fue una clara señal de que la audiencia valora la honestidad y la integridad, y que está dispuesta a defender a aquellos que demuestran estas cualidades. Realmente su respuesta ha sido un punto de inflexión en cómo se manejan estas situaciones en el ojo público. Demostró que no hay necesidad de alimentarse de los rumores, sino que se puede optar por la claridad y el respeto. Para concluir, hemos explorado la reciente respuesta de Ande Ercel a las persistentes acusaciones de separación. Hemos visto cómo, en lugar de dejarse abrumar por los rumores, Ande optó por una comunicación clara, firme y respetuosa. Su mensaje no solo aclaró su posición, sino que también envió una poderosa declaración sobre la importancia de la privacidad y la veracidad de la información en la era digital. Su forma de manejar esta situación con elegancia, madurez y fortaleza ha sido verdaderamente impactante y ha dejado a muchos, incluyéndonos a nosotros, boquiabiertos. Es un ejemplo de cómo una figura pública puede, y debe, navegar las presiones mediáticas con dignidad. Así que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan fascinante como yo. Quería agradecerles de corazón por haber estado aquí, por dedicar su tiempo a ver y escuchar. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció la respuesta de Ande Ercel? ¿Creen que manejó la situación de la mejor manera? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Ande o que les interese este tipo de noticias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.